Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bueno estar acá de vuelta en la red NIE. Bueno, lo que yo voy a presentar es un trabajo que estamos armando, en realidad, que no está terminado, aunque tenemos bastante escrito, que surgió como una curiosidad. Ahora vamos a ver, como algo inesperado, y creo que es interesante para todos los que hacen econometría empírica y aplicada, ¿no? Em, es trabajo conjunto con Javier Alés, con Antonio Galbao y Julián Martínez Iriarte, que estamos trabajando en otros proyectos y este salió como un proyecto tangencial, ¿no? La idea es la siguiente. Em, en general, podemos pensar que en los trabajos empíricos, ¿no? Estos dos problemas se toman por separado, ¿no? Por un lado, problemas de endogeneidad, ¿no? O sea, cómo solucionar problemas cuando tenemos que una variable es endógena y entonces no podemos estimar el efecto de lo que nosotros queremos estimar, el efecto causal. Em, lo más común es, o por lo menos lo más válido en términos de credibilidad, es encontrar un instrumento, o sea, una variable exógena, no relacionada con aquellos factores no observables que nosotros no podemos controlar, y sobre todo usar el instrumento en lo que sería la estimación en dos etapas, ¿no? En two-stage least squares, ¿no? Que es la parte del título, ¿no? Two-stage least squares. Eh, Otro problema que se toma en general por separado es cómo hacer inferencia correcta, ¿no? Y ahí el gran candidato para generar problemas es lo que se llama la heteroscedasticidad, que está relacionado con la estimación correcta de la varianza y también relacionado con temas de eficiencia. Y em, cada vez es más común no solamente heteroscedasticidad, sino el control adecuado de los niveles de clúster y estimación robusta de la varianza, ¿no? Y puedo pensar que el economista empírico típico lo que hace es, bueno, encuentra un instrumento, resuelve cómo solucionar endogeneidad y después corrige los errores por heteroscedasticidad, ¿no? Eh, Estas dos cosas en realidad, como vamos a ver, en realidad están relacionadas porque cuando uno tiene modelos que tienen endogeneidad y heteroscedasticidad, en realidad son los que se dieron en llamar de tratamientos heterogéneos, ¿no? Ahora, el punto que nosotros encontramos es, bueno, pero resulta que si este es el caso, toda estimación que sea, digamos, de usar un instrumento para solucionar un problema de endogeneidad usando el estimador típico de two-state least squares, con heteroscedasticidad, que es lo más común, está potencialmente mal. Y mal en términos de lo que nosotros queremos estimar. O sea, lo vamos a definir y vamos a ver por qué, digamos, en la literatura en realidad no se toma como mal, porque en realidad se estima otra cosa. Entonces, para contar esto, em, en esta presentación abreviada de la que tenemos, la idea sería la siguiente. Bueno, primero presentar qué es lo que nosotros queremos estimar, ¿no? Y tenemos un modelo de regresión. O sea, queremos estimar el efecto de una variable x1 sobre y está en un modelo de regresión lineal, que es el 90% o el 95, 99% de lo que se hace empíricamente, y queremos estimar alfa 1, y acá es importante que alfa 1 es en realidad, lo podríamos pensar como que es el efecto promedio, ¿no? O sea, es el ATE. Después vamos a ver por qué eso se relaciona con la literatura de tratamientos heterogéneos. Pero tenemos endogeneidad, ¿no? O sea, básicamente x1 y epsilon, el error, los factores no observables. Estamos obviando acá que puede haber otras variables explicativas, obviamente después nosotros las incorporamos, pero la idea es, bueno, tenemos endogeneidad porque está relacionado con el error y lo que hace two-stage least squares
es usar la variable instrumental básicamente de una forma muy particular, que es que para este caso que no tiene constante y hay una sola variable, la puedo pensar como como la estimación que sale de este ratio, ¿no? De la covarianza de Y con Z dividido la covarianza de X1 con Z, ¿no? Y la identificación sale de que, bueno, epsilon no tiene que estar relacionado con Z, entonces podemos estimar alfa 1, ¿no? Eh, con los grafiquitos sería, bueno, nosotros queremos estimar este efecto, esta línea que está acá, pero si tenemos el epsilon que toca los dos, esto es un problema y lo que hace least Squares es le agrega otra ecuación, básicamente, donde z toca a x1 de una forma que no pasa por epsilon, ¿no? Entonces esto es básicamente lo que hace variables instrumentales. Ahora, supongamos que nosotros tenemos un modelo diferente, ¿no? O sea, primero aparece como, bueno, como una curiosidad, pero después vamos a ver que es en realidad más general. Supongamos que nosotros tenemos un modelo en el cual básicamente lo que hacemos es le agregamos acá heterocedasticidad. O sea, en el error, que ahora es todo esto, ¿no? Nosotros tenemos que, bueno, ese error en realidad tiene un factor escala. Esto se llama típicamente modelo locación escala, donde esta sería la locación que tiene lo que nosotros queremos estimar, que es alfa 1, y esto sería lo que maneja la escala, ¿no? Y esto se usa típicamente, esto salió porque nosotros lo usamos para regresiones por cuantiles, porque esto es la forma de modelar heterogeneidad, porque el efecto de x1 sobre y lo podemos pensar como que es alfa 1 más algo que en realidad al estar acá en forma multiplicativa con el error, hace que nosotros tengamos heterogeneidad en los efectos. O sea, no todas las personas con distintos x1 tienen el mismo efecto, pero alfa 1 sigue siendo el efecto promedio. O sea, la idea es, nosotros queremos todavía seguir identificando alfa 1 que sale de este modelo de regresión. Y el principal problema va a salir que si nosotros pensamos que tenemos un instrumento y acá eh, la idea sería un instrumento lo pensamos como algo que no está relacionado con este término del error, pero también vamos a ver que puede ser un instrumento que puede ser algo completamente aleatorio y exógeno, ¿sí? Em, con las condiciones que uno esperaría que debería funcionar el instrumento, resulta que no va a funcionar para two-stage least squares, porque z, aun cuando no esté relacionado con epsilon, z sí puede estar relacionado con todo esto, con todo este error, ¿no? Que sale. Y la idea es, uno piensa, bueno, esto es un armado, ¿no? Es como una forma funcional muy rara, pero en realidad, para cualquier modelo que nosotros tengamos, ¿no? Cualquier modelo de regresión donde básicamente tenemos un error y tenemos lo que queremos estimar, que es alfa 1, si nosotros tenemos heterocedasticidad, y en este caso heterocedasticidad básicamente es que la varianza del error depende de x1, ¿no? Siempre podemos redefinir un nuevo término del error, o sea, de este error nosotros pasamos a este epsilon, donde básicamente lo estandarizamos por heterocedasticidad. Y en realidad este modelo de locación escala es una forma de reescribir el modelo con heterocedasticidad, ¿no? Entonces es como que no estamos haciendo nada raro, simplemente estamos modelando explícitamente cuál es el problema con la heterocedasticidad. Ahora, lo que voy a hacer brevemente en esta presentación es mostrar, bueno, primero por qué no funciona y cuál es el sesgo asociado, y después contar qué alternativa proponemos para estimar este tipo de modelos, ¿no? Con el modelo general que nosotros vamos a trabajar, lo podemos pensar así. Tenemos un modelo lineal donde queremos estimar alfa 1, y ese modelo tiene potencialmente una función sedástica, se llama, o digamos, que modela la heterocedasticidad, que aparece como un factor multiplicativo de un término aleatorio, ¿no? Y porque nos conviene, después, aunque no es estrictamente necesario, vamos a modelar también genéricamente un first stage, ¿no? Donde el first stage, la primera etapa es la relación entre el instrumento y x1, ¿no? Que va a tener una forma que también potencialmente va a tener
heteroscedasticidad en ese first stage, ¿no? Y lo que vamos a mostrar, como dije, es que no funciona, y lo interesante es que no funciona aun cuando Z sea completamente aleatoria, que es lo que uno esperaría, que es el mejor de los instrumentos, ¿no? Completamente aleatorio. Bueno, no va a funcionar. Y para mostrar por qué, en realidad, lo que voy a hacer es seguir un ejemplo. Supongamos que tenemos estas dos ecuaciones escritas con este modelo de locación escala con funciones lineales, ¿no? Em, Acá tenemos alfa 1 y lo que hacemos acá es modelar explícitamente cuál es esa función sedástica, ¿no? Donde este término delta lo que hace es me genera o no, si es cero, heterocedasticidad, ¿no? Y también lo hacemos en la ecuación que modela la relación entre z y x1, ¿no? Entonces, delta y gamma modela la heteroscedasticidad en cada una de las dos etapas, digamos, de un modelo de, de two-stage least squares. Y tenemos endogeneidad, y la idea es, ¿por qué podríamos tener endogeneidad? Bueno, porque epsilon está relacionado con b, ¿no? O sea, epsilon no puede estar relacionado con z, ¿no? Porque justamente para eso necesitamos el instrumento, pero epsilon sí puede estar relacionado con esta parte aleatoria de la primera etapa, y es la forma de modelar eh, endogeneidad, ¿no? Para este caso sin constante, el two-stage least squares está basado en el ratio de estas cosas, o sea, z multiplicado por y dividido z multiplicado por x1. Ahora, resulta que si nosotros vemos, o sea, si resolvemos esto, o sea, que es simplemente reemplazar y por lo que es y reemplazar x1 por lo que es x1, ¿sí? Vamos acá, digamos, primero reemplazo acá ex- eh, eh, el y después reemplazo x1 y voy juntando los términos y voy viendo qué me va quedando, y resulta que two-stage least squares no estima alfa 1, sino que estima alfa 1 más un sesgo. Y ese sesgo es básicamente, depende de dos cosas: depende de la endogeneidad, que es esta parte azul, o sea, depende de que haya endogeneidad, porque si B no está relacionado con epsilon, no va a haber endogeneidad. Pero también depende básicamente de delta, o sea, depende de que haya heteroscedasticidad. Y esto era un resultado inesperado, porque eh, para una simulación que nosotros estamos haciendo, resulta que nosotros estamos esperando que el estimador de variables instrumentales funcione siempre, haya o no heteroscedasticidad, y no pasaba, y bueno, o sea, no pasa porque de alguna manera resulta este, eh, que haya heterogeneidad en los efectos hace que no podamos estimar alfa 1 correctamente. Y lo que más nos motiva a que esto valía la pena explorar es que esto funciona aún cuando z sea exógeno, o sea completamente exógeno, sea aleatorio, ¿sí? O sea, aun cuando z no esté relacionado con ningún término, con nada, o sea completamente aleatorio, la expresión anterior se simplifica a esto que está acá. O sea, es alfa 1 más un sesgo, y ese sesgo, y acá aparece algo interesante, depende de tres cosas. Depende de la heteroscedasticidad en la ecuación estructural, delta, de la heteroscedasticidad en la primera etapa, gamma, y de la endogeneidad, ¿no? Otra forma de verlo, si nosotros modelamos el modelo anterior, donde al error lo separamos en dos componentes independientes uno de otro, ¿no? Entonces, reescribimos el modelo de esta manera, ¿no? Y esto sirve porque eh, lambda, acá, este término azul que yo estoy marcando, es lo que determina la endogeneidad. O sea, si lambda es cero, no hay endogeneidad; si lambda es distinto de cero, hay endogeneidad, ¿no? Y cuando hacemos los mismos cálculos, lo que queda es que con independencia, o sea, cuando z es independiente, aleatorio, el sesgo depende o sea, de estos tres términos multiplicados.
O sea, básicamente va a haber un sesgo con variables instrumentales cuando el instrumento es aleatorio si se cumplen estas tres cosas. Hay endogeneidad, hay heteroscedasticidad en la segunda etapa y hay heteroscedasticidad en la primera etapa. Em, y esto yo creo que, si bien, como ahora voy a mostrar, hay otros papers que trabajan con estos modelos que se llaman triangulares y como que se vio, digamos, cómo se soluciona, como que no, creo que no está, o nadie dijo, bueno, pero esto entonces, si yo lo aplico a los casos empíricos de variables instrumentales, es un problema, porque significa que no estoy estimando alfa 1. Pero, Gabriel, ¿te puedo interrumpir ahora o querés al final? Sí, 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 Entonces vos estás diciendo que si bien, si es que entiendo bien, que la heterocedasticidad te lleva a la inconsistencia siempre sí, que haya endogeneidad. O sea claro, que entonces, pero hasta eso es como fuerte, ¿no? Digamos, porque, o sea, la endogeneidad obviamente que sabemos que te genera inconsistencia y bueno, claro. pero entonces la heterocedasticidad solamente sería buena, por decir, o algo tratable en casos de exogeneidad que no sean nunca, en general no sean nunca, ¿no? No, claro, claro, claro. Entonces Es siempre que el problema está con el estimador de two-stage least squares. Y bueno, con lo- pero ¿y qué máxima verosimilitud no lo tiene? Y si haces, digo, si vos tenés bueno, no, heterocedasticidad en otro contexto, ¿qué onda? ahí es que, bueno, nosotros, por ejemplo, proponemos esto modelarlo como control function. Y yo supongo que con máxima verosimilitud también, si vos modelás todos los términos, lo vas a solucionar. O sea, pues si vos estimás por separado o sea, si uno tiene un modelo donde estima por separado lambda, Sí, delta sí, sí. y gamma, lo podría solucionar esto. Claro, yo porque está bueno el resultado, porque digo, vos a priori siempre que uno siempre supone heterocedasticidad, porque es muy difícil suponer lo Claro. contrario, pero nunca pensabas que era tan mala, No, no, digamos, no, como que es te... que, a ver, porque Claro, y que esté un, incorporada dentro del término del sesgo. es Ahí. que, Claro, eso es lo que es que me choquea. básicamente sí, pero el tema es, o sea, porque nosotros pensamos, bueno, pero pará, ¿qué estamos descubriendo si esto ya está inventado? Pero, ¿por qué no saltó esto? Porque en Sí. realidad, eh, mucha de la literatura de varias instrumentales está relacionado a lo de efectos de tratamiento, ¿no? O sea, y Angris, Inves, ¿no? Hay una literatura Sí. enorme que se sigue trabajando. Pero ellos, en realidad, cambian el problema porque dicen, bueno, lo que nosotros queremos estimar es el late, ¿no? O sea, básicamente lo que hacen es, dicen, no hay sesgo porque lo que queremos estimar es todo ese bloque, ¿no? O sea, el, que, y entonces es como que mucha parte del problema es, bueno, ¿cómo estimamos el late? Ujú, Y la idea es que digamos, es un resultado más general, pero en realidad, digamos, qué es lo que dice Angry Simbes y demás, late es otra cosa. El Local Average Treatment Effect es justamente, es exactamente, digamos, lo que te da tu least squares. ujú, Y bajo ciertas condiciones se puede interpretar para los compliers y demás. Entonces, como que la literatura se fue por ese lado, ¿no? Em, el tema es, pero la gente en realidad cuando lo que quiere es plantea un modelo de regresión y lo llama late. Dice, bueno, yo quiero estimar el late. Pero en realidad, ¿por qué? Si yo le escribo un modelo de regresión así, o sea, en realidad ellos a su vez lo que hacen es modelan la heterogeneidad directamente en el alfa, digamos, como que cada uno tiene su alfa, y entonces como que tiene como una notación diferente y demás. Ahora, nosotros lo que mostramos es que hay una relación uno a uno entre nuestra forma de escribir el modelo con location scale y un modelo con heterogeneidad en los tratamientos, ¿no? Y en nuestro caso, digamos, nosotros lo que decimos, bueno, pero yo quiero estimar alfa 1, que es lo que uno piensa cuando uno corre una regresión. Y si dice, si quiero estimar alfa 1, uno, bueno, soluciona esto con varias instrumentales y después corrige por heterocedasticidad. Y eso estaría mal porque no puede identificar alfa 1 sino alfa 1 más un sesgo.
Aun Em, cuando hagas mínimos cuadrados generalizados en en la segunda etapa. Aún. Si es que, corrigieras, es que en realidad, bueno, ahí habría que ver cómo, o sea, ahí sería, bueno, si vos estimás por separado estos términos, lo podrías solucionar. Lo que pasa es que no son muy comunes, porque, a ver, o sea, si uno ve en la literatura, lo que uno hace es usa variables instrumentales y después usa clusters, ujú, ¿no? Y no, pero como no hay un, secuencial, decís vos. claro, claro, como uno hace con mínimos cuadrados ordinarios, estima y después Sí, corrige la varianza. sí. Y acá es lo más común. O sea, pero sí, si uno arma toda la estructura de la varianza, lo estima juntos, ya sea con máxima verosimilitud o Sí, con sí. nosotros, ahí sería correcto. Y de hecho, O estos sea, papers que. si usás el instrumento óptimo que le llaman en la literatura, por ahí zafás. Es que, Es la inversa de la pero varianza. no, bueno, pero ahí yo creo que es que en realidad el instrumento óptimo es para, para solucionar el problema de weak instruments. Y no Sí. necesariamente eso corrige, porque ahí, o sea, acá, por ejemplo, por definición, el mejor instrumento sería, bueno, el que te da más efecto de Z sobre X, pero no va a solucionar eso el problema. Mm, ok. Em, y eh, hay otros papers con esto. Lo que pasa es que yo creo eh, medio como que se mezcló con el problema de heterogeneidad, ¿no? O sea, cómo identificar los efectos cuando tenemos heterogeneidad y son papers que no son tan accesibles, capaz, para los que hacen con economía aplicada, ¿no? Porque en realidad no proponen estimadores, de hecho, o sea, como que son más de identificación. Entonces, como que no permeó a la literatura de variables instrumentales. Bueno, sí, para ir con el tiempo, nosotros lo que hacemos, o sea, bueno, ese sería el problema. Lo que proponemos es de decir, bueno, no, lo que hay que hacer es modelarlo del tipo de la control function, ¿no? Que control function básicamente lo que hace es propone una forma de modelar el sesgo, básicamente, que es el término del error y nosotros asumimos, digamos, lo que hace control function, que es que nosotros tenemos una forma funcional de este error, que básicamente es una función únicamente del error de la primera etapa, ¿no? Entonces, en el supuesto, lo que hace control function básicamente es corre la primera etapa, estima el error y pone el error como variable adicional en la ecuación estructural. Nosotros decimos, bueno, ojo que si uno hace eso estrictamente, eso es equivalente a two least squares, o sea, son idénticos. Pero nosotros decimos, bueno, hay que aumentarlo, ¿no? Porque básicamente queremos modelar todo este término que está acá. Si modelamos esto solo, no, vamos a tener un sesgo. Necesitamos poner supuestos sobre G, sobre R, y es lo que hacemos, ¿no? Y como para terminar, porque así eh, voy a muestra una aplicación, ¿no? O sea, es una aplicación que quiere medir el efecto de la capacitación sobre los ingresos, ¿no? Y es un experimento. Entonces, a unos le ofrecen capacitación y a otros no, y a unos la toman y a otros no. Entonces, es típicamente un experimento de ciencias sociales y donde Z es el instrumento que es la oferta y X1 es si hace o no la capacitación, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos el modelo tiene heterocedasticidad por todos lados, ya sea mínimos cuadrados ordinarios, que es, bueno, es sesgado, pero tiene heterocedasticidad. Si usamos el instrumento, también tiene heterocedasticidad en la primera etapa, ¿sí? Aunque nosotros vemos cómo corregir esa heterocedasticidad en la primera etapa, que eso nosotros estamos como dándole vueltas en el paper todavía, ¿no? Y la idea es, bueno, lo que nosotros proponemos es
por ejemplo acá, ¿no? Con mínimos cuadrados ordinarios el efecto es 26%, pero cuando se corrige por variables instrumentales es de 10%. Entonces uno dice, ah, mira, ya lo corregí porque porque es un instrumento exógeno, ¿no? Pero en realidad con nuestro modelo de control function, nosotros lo que encontramos es que, bueno, pero el estimador en realidad está en el medio. O sea, nosotros nuestro modelo lo que decimos es, hay que agregar el error de la primera etapa, pero también el error de la primera etapa interactuado con la variable endógena. Y eso da un efecto que está en el medio, o sea, está entre IB y entre OLS, ¿no? Y la solución hasta ahora que tenemos es eso solo, es agregar el error de la primera etapa y la interacción del error de la primera etapa interactuado. Em, y ¿Y otra, sí un Monte Carlo no? Está bien, la aplicación está buena, pero sí, sí, sí. sí, eso. O sea, tenemos un Monte Carlo donde modelamos, digamos, a ver, es, es esto, es el modelo este básicamente, ¿no? Con Es, distintos, porque la aplicación es una sola muestra, ¿no? Si bien era una sola, sí, sí. eran datos ya recolectados, no era un Monte Carlo. No, 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 pero en el paper hay un Monte Carlo, lo que pasa es que no está en la presentación. Pero sí, No, claro, media hora no, en el pero el Monte Monte Carlo, Carlo también les dio bien. sí, sí, pero es que, claro, o sea, la idea es si uno estima correctamente esto y saca B de acá y B lo pone en la regresión de la primera etapa, lo soluciona. Em, y eh, como que la solución va en línea con lo que vos decís, ¿no? O sea, como hay que modelar explícitamente la heteroscedasticidad, estimar los parámetros de la heteroscedasticidad y así sí lo solucionás. Lo que pasa es que no es, no es lo que se hace, ¿no? No es lo que se hace y el punto es, bueno, nosotros alertamos entonces que ojo con lo que querés estimar. Y no es O sea, claro, no es lo que se hace menos interactuado con la X, ese que tenés sombreado en celeste. Yo pondría el error de pronto, ¿viste? Cuando haces algo a la Heckman, algo haces, pero nunca no, claro, interactuado con la X. es que poner el error en realidad es idéntico, fíjate, es idéntico Sí, a two-stage least squares, ¿no? claro, claro, Por claro, que es lo construcción. que. La idea sería, bueno, ojo, lo que hay que hacer es el error, pero que también agregarle como otro covariate el error multiplicado por la variable endógena, ¿no? Ujú, Y eso como que en el Monte Carlo mostramos que funciona. Y el desafío es en realidad que esto en realidad lo que necesita es modelar, digamos, yo lo que necesito acá es modelar estas cosas, que es un poco, y acá para terminar, es como que la literatura esta de instrumentos y la revolución de la credibilidad da la idea de no hace falta modelar nada si uno tiene exogeneidad, ¿no? Es como que la exogeneidad, la aleatoriedad nos dan bueno, como que son model free, ¿no? Y en realidad no es tan así, ¿no? ujú. Como que uno necesita, si no, no sabe qué es lo que está estimando y cambiar el arco y decir, yo quiero estimar el late. Bueno, hay paper ahora que no están publicados, pero que me los pasaron y están vais a resumir y que lo que dicen es ¿y por qué late? Y cuándo tiene sentido late? ¿Y qué es late? ¿No? Como que Ujú. nos sorprendimos mucho por late, pero en realidad como que no sería el fin de la historia. Así que, bueno, acá termino. Bien, estamos justo Gracias. en horario. No sé si ha quedado alguna pregunta. Que avance. Después hago. Sola No. mínima, lo mismo en nada. ¿Qué criterios para modelar esa parte? En modelar, en la tabla tenían varias opciones. ¿Hay algún criterio para saber cuál podría ser la más adecuada? Eso es difícil. Mucha de la literatura lo que hace es avanza con lo que llaman los series estimator, que es como una especie de polinomio ampliado, y dice, bueno, si uno tiene un polinomio suficientemente grande, lo puede estimar, pero un poco lo que estamos pensando es que uno va por esas series y va por el polinomio y va agregando como cuadrado, cubo y demás, y en algún momento cuando se puede armar un criterio cuando deja de ser significativo, digamos, uno diría, bueno, más o menos tengo la forma funcional adecuada, aunque
uno puede armar una forma funcional muy rara que puede generar algún tipo de sesgo. Pero ahí, en definitiva, hay que poner a un supuesto sobre, yo de alguna manera puedo aproximar la verdadera función. Entonces, iría por ahí. Em, Bueno, Perdón, eh, ¿alguna no, no, aproximación no Marcos. paramétrica? Ah, perdón. Sí. Sí, sí, una alternativa es la aproximación no paramétrica y de hecho los papers estos de Heckman, de Newey y Heckman, ellos dicen eso, lo que pasa que en la práctica un modelo no paramétrico, cuando tengo dos, tres variables explicativas, digamos, porque a su vez hay otras exógenas, ¿no? Entonces el tema es que cuando tengo las exógenas, no sé muy bien cómo, no lo puedo hacer no paramétrico. Pero sí, digamos que bajo ciertos supuestos yo podría identificarlo no paramétricamente. Sí. Em, Gabriel, y cuando tenés, por ejemplo, más de un instrumento, o sea, todo pasaría por la estimación de esa función G de X, ¿no? O sea, si tenés más de un instrumento, lo vas agregando a esa misma función y después tratás de estimar de alguna manera, bueno, Bueno, por sí, ahí en realidad lo que hace Control Function es como que, agrupa. por más que tenga muchos instrumentos, lo que a vos te interesa es Sí, el error de la primera etapa. Entonces ahí como que los instrumentos los pondría todos juntos en la primera etapa y saca el error de la primera etapa. está Entonces, bien. no habría un problema de dimensionalidad en ese sentido si uno asume que Control Function funciona.